comienzo el programa de hoy. Y ya estamos en la cuarta temporada de Entrevistas en el Saloncito. Un programa de la universalradio.com producido por Mirene Palacios y con la conducción de Mirene Palacios y Gabriel Sansol. Como nos dice Miren, Cultura en la Universal Radio. Adelante, que ya comienza el programa. Bueno, hemos comenzado, ya estamos aquí, hemos comenzado la entrevista del día de hoy, aquí en este saloncito de la Universal Radio. Estas entrevistas en el saloncito que todos los miércoles las tenemos con ustedes y que las disfrutamos un montón. Ustedes ya saben que yo soy Gabriel Sansol, que estoy en Madrid y tenemos la obligación de preguntar, Miren, ¿dónde estás hoy? Pues de momento en la radio. Vamos a saludarlo primero. Buenas tardes, buenas noches, porque claro, no podemos pensar solamente nosotros, estamos aquí cerquita, con un horario igualado, salvo en Canarias, que tiene una hora menos. Nuestros países hermanos, cercanos, amigos, pues tienen 6 horas, 7, 5 diferencia. Y en el resto de Europa, pues muy parecido, ¿no? Y una vez saludado y dicho esto, bueno, pues estoy, cómo no, en Bilbao. De momento estoy en Bilbao. No sé cuántos días estaré, pero estoy en Bilbao. Y Bilbao es maravilloso. Y encima tenemos un tiempo que la verdad no sé lo que nos ha pasado, pero francamente, yo creo que ha cambiado un poquito esto del clima, ¿eh? Se está viendo diferente. Porque de repente hoy ha salido a la mañana como con lluvia, tal, no sé qué. Y luego, pues la verdad es que ha salido el sol y hace calor. Con lo cual un poquito raro, pero bienvenido, ¿no? Así alargamos un poquito más el verano o esta primavera, otoño, llamarlo como queráis. ¿Y qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos a una persona muy interesante. Yo pensaba que era de Bilbao, pero no, está vinculado con un tema de editorial, pero es igual. Yo enseguida, como los de Bilbao, podemos decir que se nace aquí o allí, pues Alberto en su momento dije que de Bilbao, pero no, está en Madrid, ya nos dirá él de dónde es. Alberto Pasamontes, en Navarro, le conocemos más por Alberto Pasamontes, y él nos tiene que decir, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estás, Alberto? ¿Dónde estás? Pues hola, encantado lo primero de estar con vosotros esta noche o esta tarde, depende de dónde nos oigan, y estoy en Madrid también. Sí, lo tenemos aquí en Madrid y bueno, comenzamos como comenzamos siempre, ¿no? Preguntándote, Alberto, ¿cómo fue tu pasión por la lectura cuando eras pequeñito? Pues yo, cuando era pequeño, recuerdo los primeros libros que... me encantaban los cómics, aquí decíamos tebeos entonces, de Mortadelo y Filemón. No sé si a Argentina han llegado o por otros países de Sudamérica. En Argentina han llegado, pero no han tenido el éxito que han tenido aquí. En Argentina había otros cómics que eran de Argentina, y lo mismo pasaba en Colombia, en Venezuela, en Brasil. Cada país ha tenido un cómic que a la gente que tiene cierta edad, éxito, sí. Claro, lo ha marcado. Yo siempre digo, en Argentina ha sido Paturucito. Ajá, no lo conozco. Por eso pues te digo. Yo empecé eso. Sí, dime. Empezaste a leer, entonces, tus Mortadelo y Filemón. Con Mortadelo y Filemón, y luego ya los primeros libros así que recuerdo son los de Enid Blyton, de los 7 secretos y los 5, que recuerdo, bueno, pues de irme a la cama a dormir y haberme leído los libros en una sola noche, ¿no? Antes de dormir. Ya de pequeño, pues con 10 años a lo mejor. Me encantaba toda aquellas colecciones de libros de Enid Blyton. Luego ya, bueno, pues vas ampliando el repertorio, ¿no? Y me ha gustado mucho la novela romántica, Becker, me ha gustado Edgar Allan Poe, y bueno, a partir de ahí ya empiezas a tener más variedad y leo prácticamente de todo. Lo que pasa es que, bueno, lo que más me gusta con diferencia es la novela negra.
¿Y tus primeras novelas negras de quién fueron? Pues buena pregunta. La verdad es que no lo recuerdo. Tengo la conciencia así de las que más me impactaron. No sé si sería la primera, pero las que más me impactaron fueron las de Henning Mankell, que desgraciadamente nos ha dejado, yo creo que pues hace un par de semanas. ¿Y cuándo fue que te empezaste a así enganchar con la novela negra? ¿Qué edad tendrías? Pues no hace demasiado tiempo, quizá hará cosa de 10 años, porque antes leía, bueno, sigo leyendo variado, pero últimamente leo muchísima novela negra, ya te digo, de hace 10 años a esta parte. Antes pues leía de todo un poco, de aventuras, de alguna de espías, aunque nunca es un género que no ha acabado de engancharme del todo, el de espías. Muy variado, ya te digo. La verdad es que he tenido siempre facilidad para acceder a cualquier tipo de historias. Para disfrutarlas, para saborearlas. ¿Y el tema de comenzar a escribir? Pues eso fue un poco por accidente. Va a sonar un poco a friki. Yo soy muy aficionado también a los videojuegos, a pesar de que ya tengo 45 años. Pero soy muy aficionado a los videojuegos y había uno que se llamaba Stalker, que curiosamente está ambientado en la zona de exclusión de Chernóbil. Bueno, había comenzó uno y luego se hicieron dos videojuegos más, es una serie de 3. Y a mí ese juego realmente pues me impactó y fue vamos, para mí son los mejores videojuegos que se han hecho hasta ahora, ¿no? Mi modesta opinión. Yo frecuentaba un foro de fans de ese juego y allí había una serie de gente que hacía historias basadas en el universo de los Stalker, lo que se llama ahora fanfiction. Y bueno, pues un día me animé a hacer una historia, aquello gustó a la gente, me animaron a continuar. Pequeños relatos, ¿no? de un par de folios de extensión. Y bueno, pues empecé a escribir más, al principio todo basado en ese universo, y bueno, llegó un momento ya pues que decidí dar el salto, ¿no? Empecé a escribir relatos, digamos, ya de la vida real. Igual, he escrito más de 50 relatos, hasta que llega el momento que bueno, yo creo que sientes la necesidad te preguntas si serás capaz de escribir una historia más larga, ¿no? Que un relato de 5, 10, 15 páginas. Y entonces así fue como me puse a escribir mi primera novela, que fue Entre la lluvia. Yo cuando... de los libros vamos a empezar a hablar en unos minutos. Uh-huh. Cuando estaba rastreándote para informarme de algo, me enteré de aquel... desafortunado evento de que has estado en un atentado. Sí. Así, uh-huh, sin comerla ni beberla, estar en el medio del follón. Sí, la verdad es que yo estaba haciendo el servicio militar, la mili, como la llamábamos. Tenía 23 años y era el conductor de un general del Ejército del Aire, que era el director de sanidad por aquel entonces del Ejército del Aire, Dionisio Herrero Albiñana. Y bueno, pues una mañana yo le estaba esperando dentro del coche oficial, pues como hacía todas las mañanas, a pocos metros de su casa, a unos 15 metros. Y bueno, yo llevaba música en el coche y al general le gustaba oír a Luis del Olmo por las mañanas en la radio. Entonces recuerdo que estaba cambiando de emisora, porque ya era la hora prácticamente de que bajase, cuando escuché un ruido muy fuerte a mi izquierda, que en principio pues no sabía lo que era. Entonces giré la cabeza y ya me encontré pues el cristal del coche astillado, porque era un coche semiblindado, tenía blindados los laterales, el cristal astillado y un encapuchado detrás al otro lado, pues apuntándome con una pistola, ¿no? Ya había disparado el primer tiro.
Y bueno, yo ahí pues por fortuna reaccioné muy bien, tuve la sangre fría de... lo primero que hice, pues esto nunca sabes cómo vas a reaccionar en estos casos, pero lo primero que se me ocurrió fue bajar el seguro de la puerta para que no pudiese abrir, y a continuación me tumbé hacia el asiento del copiloto. Ya escuché más disparos, tanto pues creo que fueron 2 a por el general que prácticamente pues le mataron en el portal de su casa, y el otro siguió disparándome a mí. El cristal aguantó pues hasta que, bueno, eran disparos a quemarropa a muy corta distancia, y una de las balas acabó, bueno, con el calor de los impactos se acabó derritiendo el cristal, y una de las balas acabó entrando y me alcanzó en el costado. Y una pregunta. Me entró el proyectil por el lado izquierdo y me hacía un bultito en el derecho, o sea, me atravesó de parte a parte. ¿Y vivir una experiencia así te ayudó a escribir la novela negra que escribís? Pues hombre, no lo sé porque hace ya muchos años. La verdad es que es un tema que por fortuna, hay gente que no ha tenido esta suerte, ¿no? Pero por fortuna ni me han quedado secuelas físicas ni psíquicas, entonces lo tengo allí lejano en el tiempo. No sé hasta qué punto puede haber influido. Yo creo que yo no lo noto. No sé si alguna otra persona desde fuera lo notaría. Yo no lo percibo. Quizás para relatar una escena fuerte, el haber vivido la experiencia te la hace relatar de una manera más vivida. Más realista, más vivida, puede ser. Podría ser. No sabría decirte la verdad, nunca he pensado en ello. Pero sí, es posible. ¿Y los videojuegos que te gustan son los de tiros? Los de tiros y los de estrategia, sí. Básicamente esos dos. ¿Y ese primer libro que escribiste fue el primero que editaste o no? Sí. Sí. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Entre la lluvia. Lo publiqué el año pasado, en 2014, con Ediciones Beta, que es de allí de Bilbao, donde también publica Miren. Y bueno, la verdad es que yo había comenzado antes otra novela, también novela negra, por supuesto. Ya te digo que ya os he dicho que soy muy aficionado. Y no sé, no acabé de encontrarle el punto a aquella novela que había empezado. La tengo parada, la retomaré algún día. Te me alejaste un poquitín, ahí está, me estás volviendo. Llevaba 30, 40 páginas y no acababa de encontrarme a gusto. Y luego comencé esta otra, encontré, yo creo, la tecla adecuada, y creo que quedó una novela bastante decentita. Bueno, pero nos quedamos en aquella primera. ¿De qué trataba? Sí. Sobre lo de Chernobyl. No, lo de Chernobyl ha sido la segunda. Ah, por eso yo te preguntaba, porque como habíamos empezado a hablar del videojuego, yo pensé que la primera que había escrito había sido la de Chernobyl. No, esa ha sido la segunda. Escúchame, me estás cambiando las distancias al micrófono. Perdona. Y estamos saliendo como raros. Se oye mal. Claro, por eso. A ver si me... Ahí estás colocado. Listo. Entonces, ¿de cuál prefieres que hablemos antes? Empecemos por la primera. Muy bien, pues la primera fue Entre la lluvia. Y esta era pues de una mañana de otoño, así con lluvia y tal, mal tiempo. Aparece en una zona aquí de Madrid que se llama Madrid-Río, que antes era pues la famosa carretera de circunvalación de la M30. Pues cuando se hizo una obra para soterrarla, ahora va todo ese tramo bajo tierra y unos jardines enormes. Sí, entonces, donde está el matadero de Madrid. ¿Para aquel lado? Justo ahí, muy cerquita del matadero, aparece pues asesinado a una prostituta. Entonces, pues llega la policía y parece en principio lo que es un simple robo, pues se acaba complicando y se dan cuenta de que hay algo más oculto, ¿no? Y acaba pues con una trama que se ha iniciado pues unos años atrás y que acaba involucrando incluso a los servicios de espionaje españoles, ¿no? Al CNI.
Entonces se pone, bueno, hay un lío de espionaje industrial, aparece la OTAN, una trama muy interesante. ¿Y te inspiró algún hecho real? Hecho real no, lo que ocurre es que yo bueno, yo soy funcionario, ahora estoy en el ministerio que más odiamos todos los españoles, que es el de Hacienda, pero durante muchos años estuve en el de Defensa. Y durante un tiempo estuve en una oficina en la que se llevaban temas de la OTAN. Entonces, por normativa de la OTAN, ahí había un elemento que pues siempre me había parecido interesante para una historia y a partir de ahí lo creé. O sea que el tema lo conocías en profundidad. El tema lo conocí en profundidad. Yo creo que fue importante para poder hacer un buen trabajo, porque como era mi primera novela, lo que comentaba antes, no sabe uno hasta qué punto va a saber hacerlo, si va a hacer un buen trabajo. Tiene que ser lo más fácil posible, ¿no? Para ti, en principio, todo esto, aunque siempre tienes cosas sobre las que documentarte, pero ya tenía mucho trabajo hecho. Entonces, por ahí decidí empezar a escribir esta historia. Y si la volvieras a escribir hoy, ¿meterías muchas cosas distintas? Seguramente, no sé si muchas. No estoy hablando escúchame, no estoy hablando de correcciones, estoy hablando de matices en la historia. Matices yo creo que no. Yo creo que quedó una historia bastante redonda, muy bien hilvanada, muy bien explicada todo, y yo creo que no tiene ningún punto débil. Correcciones, por supuesto. Esto nunca termina uno de escribir un libro. Llega realmente un momento que dices, ya, aquí paro y se manda al editor a ver si alguien me lo quiere publicar, ¿no? Porque, sí, por agotamiento. Sí, porque yo cojo ahora cualquiera de mis dos novelas y seguro que cambio cosas. Y la experiencia... Yo creo que eso nos pasa a todos los escritores. Por eso no te decía de correcciones, sino del hilo de la historia. Porque ya después de haber pasado tiempo y haberla madurado, muchas veces a uno dice, no, yo a este personaje lo tendría que haber hecho asá. Ajá. No, en ese sentido no. Yo creo que quedé muy contento con ella y bueno, la verdad es que la gente que la ha leído y que me han comentado, pues igual les ha gustado mucho. O sea que yo creo que conseguí sacar bastante bien lo que quería con unos personajes bien definidos. Te me estás escapando otra vez. Se va. No te me alejes del micrófono. Pues, ahora no me he alejado, lo prometo. Bueno, escúchame, ¿y tu experiencia para poder publicar? Muchos editoriales, te mimaron, te odiaron, ¿cómo fue? Sí, pues la verdad fue para mí bastante sencillo porque yo me había presentado pues un par de años, yo creo que fue en 2011, a un premio que hacía Ediciones Beta bianual de relato breve. Y bueno, el primer año que me presenté, pues resulté ganador. Entonces ya por ahí me conocían. Directamente les envié la novela a ellos y ellos decidieron publicarla. O sea que no tuve más editoriales. No tuviste demasiados problemas. ¿Y tu experiencia con Internet? ¿Cuándo empezó tu experiencia con Internet? ¿En qué sentido? En el sentido de redes sociales y todo eso. Ajá, pues nunca he sido muy fanático de las redes sociales. En principio veía todo esto de Twitter y de Facebook y todas estas cosas como algo que no me interesaba demasiado. Y bueno, pues empecé a partir eso de la publicación de mi primera novela, pues por mantener un contacto con los lectores. Sinceramente, yo siempre soy si tengo amigos, de irme a tomar unas cañas con ellos, más que de hablar a través de Internet, ¿no? Entonces, lo que sí ocurre es eso, que como herramientas para mantenerte en contacto, pues eso, en este caso con lectores, con gente de otras partes del mundo, que no sería posible de otro modo, ¿no? Para eso es algo maravilloso Internet. Y entonces, ¿por qué decidiste publicar primero este en lugar del otro? Pues porque fue la primera historia que salió.
Tan sencillo como eso. La muerte invisible, que es mi segunda novela, la he escrito ya después. Bueno, estoy escribiendo ya mi tercera, por supuesto, pero tengo pensadas 4 o 5 historias. Y bueno, la primera que salió fue Entre la lluvia, como ya te he dicho, pues también por la comodidad, por la facilidad que tenía porque ya conocía el tema, para poder hacer una historia coherente y que tuviese fuerza y que fuese creíble. Esta segunda, pues la verdad es que tuve que dejar, porque ya había comenzado. Bueno, Entre la lluvia comienza la historia de 2 policías que son Goyo Barral y Carmen Alonso, y estaba escribiendo la continuación de esta serie, ¿no? Que pretendo que sea una serie, pues, por lo menos 3 o 4 novelas, pero la dejé para presentarme al premio de novela negra de Francisco García Pavón. Y lo cierto es que quedaban, cuando me enteré de este premio, quedaban aproximadamente pues como 7 meses para que se cerrase el plazo de admisión de originales. La verdad es que todavía ni siquiera había sido convocado este año, pero buscando por internet pues yo vi que se cerraba aproximadamente a primeros de mayo. En principio mi idea no fue presentarme porque consideraba yo que en 6 o en 7 meses no me iba a dar tiempo a poder hacer la historia, pero luego pensándolo me di cuenta de que una de esas historias que tenía ya medio pensadas podía cuadrarme por extensión. Se pedía un mínimo de 150 páginas por la extensión y podía intentar hacerlo en esos 6 meses y medio que quedaban. Dije, bueno, si no llego a este año, pues ya lo presentaré para el siguiente. Pero sí, la verdad es que se me dio bastante bien. Me sorprendo a mí mismo porque en mi anterior novela tardé más de 2 años. Y claro, yo evidentemente para un escritor que vive de escribir y que se dedica todos los días pues sus 6, 7, 8 horas, las que sean, a escribir, no es un ritmo muy elevado, pero para escritores como Miren o como yo, que tenemos nuestros trabajos aparte, que tienes que ir al trabajo por la mañana, pues las cosas de la casa, la familia, escribir una novela en 6 meses se puede hacer bastante complicado. Pero bueno, mira, la verdad es que parece ser que ha salido bastante bien. ¿Y te presentaste y...? Me presenté y gané el premio. O sea que no solo fue presentarte, entonces, además lo ganaste. Efectivamente, me presenté y lo gané. Y entonces esto se ha publicado por la editorial Reina de Cordelia, que es, pues el premio se convoca lo convoca el Ayuntamiento de Tomelloso, porque Francisco García Pavón era de allí. Conoceréis las historias de Plinio, que prácticamente fue el primer detective español, ¿no? Y Francisco García Pavón era de Tomelloso, entonces lo convoca el Ayuntamiento de Tomelloso y lo publica Reino de Cordelia, que tiene el convenio para hacerlo, ¿no? Todos los años. Bueno, hasta el año anterior ha sido con Rey Lear y a partir de este año es con Reino de Cordelia. Y te encontraste con este segundo libro que, si nos tenés que explicarnos más o menos de qué se trata. Pues mira, La muerte invisible trata de un policía, es en la Unión Soviética, en 1986, un policía de Moscú que es represaliado por el Soviet Supremo y le envían, por un asunto donde no debería haber metido la nariz, le envían lo más lejos que se les ocurre, ¿no? Y lo más lejos que se les ocurre es la ciudad de Pripyat. Pripyat era la ciudad que estaba más cerca de la famosa central de Chernóbil, que normalmente la gente se piensa que esa ciudad abandonada que hemos visto en televisión muchas veces, fotos y tal, se llama Chernóbil. No, en realidad Chernóbil, hay otra ciudad que se llama Chernóbil, pero está un poquito más alejada, pero la ciudad era Pripyat. Esta ciudad se fundó para alojar a los trabajadores de la central nuclear.
tanto los que la construyeron como luego los trabajadores, los ingenieros que iban a estar operándola, ¿no? Entonces, bueno, el policía es destinado allí pues justo unos días antes de que se produzca el accidente y, bueno, de eso va la historia, de la investigación de este hombre por aclarar qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado y quién es el responsable que realmente ha originado el desastre, ¿no? Algo tan terrible que ha causado miles de muertes. Y bueno, ahora, ya con 2 libros y con tipo un escritor consagrado, ¿cuánto cambió tu vida todo esto? Pues ahora tengo menos tiempo para los videojuegos y para todo. La verdad es que está teniendo muy buena acogida la novela, esta segunda novela ya. La primera estuvo muy bien, pero esta la verdad es que está teniendo un impacto tremendo. Y no tengo tiempo para nada de entrevistas, de uno para otro. He estado en Getafe Negro, o sea, estoy muy contento, muy contento. Y el entorno tuyo de toda la vida, ¿ya te empieza a ver como un escritor? Sí, sobre todo mi hija, que al principio, tengo 2 hijas, al principio la mayor yo creo que le daba hasta vergüenza decir que su padre era escritor, ¿no? Lo veía ahí como una cosa rara y este hombre se mete ahí a escribir, a saber qué estará haciendo. Pero bueno, ya está más convencida y ya está más contenta con ello. Aún así no se ha leído las novelas. Ella en cambio no es aficionada a la novela negra, no le pasa como a mí. Pero bueno, yo supongo que algún día le apetecerá y acabará leyéndolas. Bueno, vamos a escuchar un temita y en 4 minutitos estamos aquí de vuelta. Estupendo. Vamos a poner este temita para hoy. Aquí hemos regresado otra vez después de este temita mezcla de italiano con bossa nova. Muy especial el tema, lo recomiendo al entrevistado que lo escuche porque es un tema muy bonito. Sí. Miren, ¿cómo está la cosa hoy? Pues hombre, está expectante porque claro, entre que la bala, todo el tema aquí de lo que has pasado, más esto de la novela negra, que quieras que no, pues tiene su cosa. Pues hay una serie de preguntas, evidentemente. Pues vamos con ellas. Que no crea Alberto que se vaya de rositas. Todavía no me escapo. ¿Perdona? Que no me escapó. No, ya. Bueno, pues hay algunas preguntas, por ejemplo, Sandra Duque, que nos pregunta desde Valencia, te dice, ¿planificas las historias al detalle antes de escribirlas o las dejas surgir sobre la marcha? A ver. Pues la verdad es que uno planifica las historias, se hace un guión, porque sin un guión es imposible hacer una novela en condiciones. Pero luego procuras ajustarte lo más posible a ese guión, pero llega un momento que las historias tienen la mala costumbre de que quieren irse por su lado. Entonces te encuentras con que hay aspectos de la novela que empiezan a escapársete. Lo que tú pensabas que iba a ser de una forma resulta que sale de otra y tienes que ir un poquito adaptándote. De todas formas, conviene sobre todo tener un guión bien claro, bien definido y saber a dónde quieres llegar. Hay veces incluso que estás escribiendo y se te está yendo la historia por un camino que tienes que volver atrás y desechar parte de lo último que has escrito porque por ahí no vas bien. Uh-huh. O sea que lo de planificar un poquito y tener las cosas claras al principio, interesante. Eso es esencial, yo creo que es esencial, sí. Por lo menos o sea que, mi forma de trabajar es así. Digamos que los personajes se te revelan, pero vos lo pones en vereda enseguida. Eso procuro. Hay veces aún así, mira, precisamente con mi primera novela, con Entre la lluvia, el personaje de Carmen Alonso en principio iba a ser un personaje más secundario de apoyo al protagonista que era Goyo Barral, pero ha resultado que es una mujer estupenda de armas tomar y le come la tostada al inspector Barral que de mala manera, ¿no? Entonces afortunadamente, porque yo creo que además ha sido muy bueno para la historia, se ha puesto a su altura y se han convertido tan protagonista uno como la otra.
Hay que estar abierto a lo que te dice la historia también, ¿no? Procurar, desde luego, llevarla al sitio que quieres, pero bueno, siempre hay pequeños, a lo mejor en vez de ir por el camino que tú te habías marcado, acabas cogiendo un pequeño desvío, luego habrá que volver para llegar a donde quieres, pero está bien tener esas pequeñas desviaciones que a veces aportan cosas interesantes. Pero bueno, ¿tienes claro un poquito cómo va a acabar eso? Sí, el final lo tienes que tener claro. Eso es. Vale. O sea, eso porque hay mucha gente que nos puede estar escuchando que está en los inicios o tiene sus dudas, bueno, sí, o quiere escribir y no se atreve del todo aunque tenga muchas ideas. Bueno, hay que coger papel. Yo recomiendo a todo el que empiece a escribir. Sí, perdona. No, yo recomiendo a todo el que empiece a escribir. Yo lo que quiero es que yo recomiendo a todo el mundo que escriba, que esto está al alcance de todo el mundo. Por supuesto, hay que tener una ortografía, una gramática mínimas correctas, ¿no? Pero nadie nace sabiendo escribir. No sé, puede haber algún privilegiado, pues un Miguel Delibes, que no sé. La verdad es que no sé si alguien nace con esto. Yo estoy que el 99,9% de escritores no tienen un don especial. Claro, lo que lleva es mucho trabajo, hay que formarse, yo siempre lo digo, hay que aprender a escribir, tienes que aprender las técnicas, tienes que aprender los mecanismos que funcionan en una novela y que no funciona, y es mucho trabajo, es leer mucho y escribir mucho, y poquito a poco se va mejorando y siempre se escribe. Cada vez que tú escribes una cosa, si lo haces con esfuerzo y con cariño, cada vez es mejor que la anterior. Entonces, realmente yo creo que nunca se aprende del todo a escribir y, sinceramente, yo creo que todo el mundo está capacitado para ello. Por supuesto, lo que digo, lleva trabajo y lleva mucho esfuerzo. Correcto. Lo has definido muy bien. Bueno, ¿alguna otra? ¿Perdón? Es que no sé qué hay por ahí. No, oigo retumbe. Ha entrado un retumbe de algo. Sí, algo he oído. Esto del directo tiene sus novedades. A veces, sabe. Bueno, pasan cosas. También otra pregunta de Sandra Duqui. ¿Cuánto tiempo le dedicas a escribir? Y escribir, inspiración o trabajo. Pues ya has dicho antes, quizás, claro, las preguntas algunos tienes que pensar, Alberto, que las preguntas en el momento que creamos, yo lo explico para que sepamos un poco todos cómo es la dinámica, ¿no? En el momento que se crea el evento, se deja ese espacio para las preguntas, claro, algunas ya las habrás contestado, pero como sí que es cierto que muchas personas pueden incorporarse un poquito más tarde, no viene mal remarcar y explicar. No, pero siempre se pueden añadir cosas nuevas. ¿Cuánto tiempo dedico a escribir? Pues no todo el que me gustaría, porque como decía antes, entre que tienes tu trabajo y tienes pues tus obligaciones en casa, familiares, sociales y tal, lo que sí hay que procurar es, aunque no sea demasiado tiempo, pero procurar que no pasen muchos días entre una sesión y otra, ¿no? Que si no puede ser a diario, pues que no pasen por lo menos más de 2 o 3 días. Y luego hay un problema, por lo menos en mi caso, yo no sé si otra gente tendrá más facilidad. Yo necesito tener por lo menos un par de horas. ¿Por qué? Porque tú coges la historia, te sitúas, lees lo que has hecho el último día, ahí siempre retocas algo, ya decimos que nunca se para de retocas algo y tienes que volver a meterte en la historia, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un tiempo que no has cogido todavía el hilo, que no has conseguido entrar de lleno. Esto te puede llevar media hora o 1 hora. Entonces realmente luego de tiempo efectivo de escritura se queda bastante más corto, ¿no? Para mi última novela, el objetivo que yo me marqué, ya lo he dicho antes, que tenía unos 6 meses para escribirla, pues fue escribir aproximadamente 1 página diaria o 7 páginas a la semana. Si no podía escribir un día o 2 días, pues sabía que al siguiente tenía que hacer el trabajo que no había hecho. Y me funcionó bastante bien.
conseguí hacer la novela en el tiempo que me había marcado. Incluso me sobró un par de, pues no sé si llevo unos 10 días en los que, bueno, por supuesto, cuando terminas una novela, tú lo sabes, tienes que repasarla varias veces. Lo ideal es dejar un tiempo la novela durmiendo en un cajón y luego repasarla pues después de un par de semanas. En este caso no podía ser porque se terminaba el plazo del concurso, pero bueno, bien, me dio tiempo a hacerlo. Pero eso, yo creo que un mínimo de 2 horas necesitas para ponerte a escribir. Que te puedes tirar 4 y te apetece y lo haces, y pues estupendo. O sea, necesitas 2 horas para arrancar. No para arrancar, sino para... para repasar, para ponerse, claro, para ponerte en el tema, ¿no? Claro. Entonces, es que tú vas repasando lo anterior. Claro. Yo soy un escritor que siempre me gusta. La mayoría de gente dice que prefieren escribir todo del tirón sin preocuparse mucho por el estilo y luego en una segunda pasada pues hacer una reescritura y ya. Alberto, te vamos a atar. No me digas que me voy otra vez. Y sí, pero que es normal, porque con el móvil puede ser, ¿eh? Sí, te estás poniendo cómodo y te relajas. No, que va, estoy aquí con el cuello torcido y todo. A ver si se me oye mejor ahora. ¿Por dónde iba? Ahora estás en tu posición. Ahora estoy bien. Estaba comentando Alberto que, sí. A ver, ponerse y escribir sin más, no, hombre, hay que situarse, tienes que coger el momento, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Sí, os estaba comentando que a mí hay otros escritores que escriben del tirón y luego repasan y ya lo dejan como ellos quieren. Y a mí, en cambio, me gusta ir, pues párrafo que escribo, párrafo que procuro dejar lo más cercano a lo que quiero posible. Insisto, luego vuelves a repasar y vuelves a cambiar 40 cosas, pero me gusta ir dejándolo lo más pulido posible desde un principio. Entonces, eso, entre que te sientas, ves por dónde ibas, te metes en la historia, corriges lo anterior, pues realmente de las 2 horas de escritura efectiva a lo mejor luego pues es solo 1 hora, ¿no? También ocurre otra cosa. Hay días que por mucho que te empeñes no estás inspirado y ahí no sale nada y te puedes atascar en una escena durante 3 días y de repente un día lo ves todo claro y escribes 4 páginas al tirón. Y una Pero cosa, es esencial eso. Las historias te comen el coco. Estás comiendo y te dicen, que estás comiendo, ¿eh? Sí, no, mientras estás en medio de la creación de una novela, sí, yo por lo menos estoy todo el tiempo pensando en ellas. Es como si llevaras una doble vida, ¿verdad? Sí, prácticamente. Por eso digo. Sí, estás más pendiente de lo que pasa de lo que va a pasar en la novela que de lo que de tu vida diaria. Una pregunta, Alberto. A ver, cuando uno está en promoción, como por ejemplo, pues bueno, tú habrás sacado esta novela, has tenido un premio, tienes que ir aquí, tienes que ir allá, hay pequeñas jornadas del género. A ver, lo de intentar escribir eso que nos ponemos como un poquito de disciplina, igual hay que saltárselo, ¿no? Porque si coges ese tiempo, resulta que estás con tengo que ir a esta reunión, tengo que ir a esta presentación y no te sale nada, tampoco es cuestión de forzarse, ¿no? Te pregunto. Es mejor dejar reposar, dedicarse a lo que se tiene que dedicar, porque claro, nos gusta más escribir, ¿no? Pero hay que promocionar. ¿O no? Claro, no, y hay épocas, pues, efectivamente, que tienes o que promocionar o que simplemente, pues, tienes más trabajo, tienes otras cosas que hacer, pero los que viven de esto, pues, se pueden dedicar, seguro que sacan tiempo para todo, Pérez Reverte, toda esta gente, pues, bien, pero los que comemos de nuestro trabajo diario en otro sitio, pues, claro, hay veces que no te queda más remedio que parar. Lo ideal es no hacerlo, pero no queda más remedio. Claro, quiero decir que entonces, a ver, no nos llevemos a engaño, porque igual alguno se puede volver, pues como digo yo, muy estresado, porque claro, si tienes que estar en la disciplina de escribir eso poquito cada día, a más estar en contacto con todos los lectores y lectoras, y además
promocionar y mirar dónde presentas esta feria, la otra. No, yo creo que hay que priorizar y tiempo para todo, ¿no? ¿Eres de esa opinión? Sí, claro. ¿Eres opinión? Hombre, sobre todo lo que yo creo que no hay que procurar, hay que procurar no estresarse, no agobiarse con ello, porque como te agobies, se te van a quitar las ganas de terminarlo, ¿no? ¿Cuánta gente habrá comenzado una novela y la ha dejado después de 50, 100 páginas o lo que haya sido? Tienes que hacerlo por gusto. Y tienes que hacerlo bien. Si en una época de tu vida, por lo que sea, no puedes con ello, pues para. No pasa nada por parar, pues lo que sea, 15 días, un mes. Hay un problema, claro, que se te va la historia a la cabeza y luego te cuesta más cogerla. Pero si no queda más remedio, lo esencial es eso, hacerlo cómodo, que estés cómodo, que te sientas a gusto y hacerlo bien, porque si no te va, si lo ves como una obligación, los trabajos hechos por obligación no salen igual, yo creo, no se va a notar, no va a ser una escritura fresca, no va a estar bien. Claro. Bueno, y otra pregunta. Uy, sale como esto, Gabriel, ¿es normal que salga, rezumbe la voz? Hay veces que hay como eco. Pero no me he caído, no me he caído de la red, porque claro. Yo te digo bien. En cuenta. No, mira, de un brazo te agarra Alberto y otro brazo te agarro yo. Joder, exactamente, te sujetamos entre los dos. Fenomenal. Es que no puedo estar mejor. A ver, ese trabajo ganador del primer premio narrativa, premio narrativa Francisco García Pavón, que ha sido calificada por el jurado como una novela fuerte y sin concesiones. Claro, es que tratar sobre esa olvidada crisis de Chernóbil a través de una denuncia policíaca, hombre, eso la verdad es que es un tema, a ver, pensaste muy en profundidad, te vino la idea, ya lo tenías desde el principio de comenzar a escribir, o es porque realmente está en el olvido y fue lo que fue. Sí, la verdad es que lo de la central nuclear de Chernóbil es un tema que siempre me ha interesado mucho. Yo creo que me impresionó mucho en su época, ¿no? Cuando yo tenía 16 años y recuerdo que me impresionó bastante y siempre me ha interesado mucho. La novela tiene que ser dura porque es un tema, claro, muy trágico. No puedes, es el tono que había que darle, ¿no? No puedes hacer una novela medio de broma aquí. Con esto, aún así, no es lo dura que podría haber sido. He querido que, sobre todo, vamos a ver, cuando uno se pone a leer una novela, lo que quiere es disfrutar, igual que cuando vas al cine, ¿no? Entonces, hay que poner las cosas en la dosis justa, yo creo. Es una novela dura, pero tampoco he querido ser especialmente escabroso, aunque hay momentos más duros que otros, por supuesto, pero creo que está bastante medido. El tema de Chernóbil, como te iba diciendo, a mí siempre me ha interesado mucho, por eso era una de las historias que tenía en mente, ¿no? No sé si he contestado a toda la pregunta. Sí, has contestado perfectamente. Ahora mi pregunta es, yo quería hacer una preguntita. Sí, pregunta. No. Alberto, has estudiado mucho con lo que ha pasado en Chernóbil. Sí, claro, documentación mucha. La conclusión que has llegado, ¿es tu opinión de lo que verdaderamente pasó allí? Es mi opinión, vamos a ver, esto hay que matizarlo. Realmente es muy difícil saber lo que ocurrió realmente allí. Me explico por qué. Lo primero, porque lógicamente los que estaban allí, por el tiempo pasado, los que sobrevivieron, que no fueron, por supuesto, muchos, los que estaban en la central aquella noche, pues de los que sobrevivieron ya prácticamente todos han acabado falleciendo, ¿no? La mayoría por enfermedades, por todos los cánceres y otro tipo de enfermedades que han ido sufriendo. Es muy complicado saberlo, como digo, también porque el régimen de la Unión Soviética, no olvidemos que todavía estaba la Guerra Fría, estaba el telón de acero y el gobierno soviético no quería dar ningún síntoma de debilidad, primero a su propio pueblo y segundo al resto de naciones. Entonces se trató de ocultar este desastre, lo que había sido realmente.
además del gobierno soviético, también el resto de países de Europa, bueno, aquí se informó más, pero no todo lo que se podría haber dicho. Hay datos fiables de que la radiación se extendió por toda Europa y llegó incluso a tocar parte de Cataluña. Y eso las autoridades de todos los países, insisto, aunque se informó, pero se trató de minimizar los efectos para evitar pues una psicosis colectiva, y sobre todo por aquellos años la mayoría de países estaban construyendo sus centrales y recordaréis que había un debate muy grande, que si nucleares sí, que si nucleares no. Entonces era un tema que a nadie le interesaba remover mucho. Insisto, por supuesto, los que más lo ocultaron fue la Unión Soviética. Entonces es difícil decir al 100% qué es lo que ocurrió. Con los datos que tenemos, de gente que sabe mucho más que yo de estas cosas, sí puedo decir que la teoría que se presenta en el libro es la teoría más fiable que tenemos. O sea, prácticamente yo pondría la mano en el fuego por decir que la explicación que se da es realmente lo que ocurrió. Esto en los temas estrictamente hablando de lo que pasó en realidad. Por supuesto, luego la trama policíaca que montó alrededor, eso ya es pura invención, ¿no? Bueno, tendríamos que exigirle a todos los oyentes que lean el libro, así podemos discutir de la trama. Claro, pero hay que decir dónde lo pueden comprar, tanto el primero como el segundo, porque claro, si no sabemos dónde puede ir el lector, el futuro lector a adquirir el libro, que supongo que está en todas las librerías, pero que nos lo diga Alberto. Pues en todas las librerías, y en la que no esté se puede pedir. Y si no, pues por Amazon o por Internet está, se puede buscar en Internet cualquiera de los dos y aparecen muchas librerías y muchas páginas que los tienen. Y bueno, y eso, en las librerías pequeñas, que claro, por limitaciones de espacio, pues nunca tienen todos los libros que salen a la venta, ¿no? Pero se puede pedir sin ningún problema. Y en librerías grandes, pues en la Casa del Libro, en FNAC, todos estos sitios los tienen. Y la gente que esté fuera de España lo puede buscar por Amazon. Por Amazon, sí. Uh-huh. Lo que no sé ya son los gastos de envío, que ese es el problema. Eso ya lo ponen, ¿eh? Lo suelen poner. Claro. De todas maneras, supongo que dentro de nada estará en ebook también. Pues no te lo puedo decir, la verdad. Ahora las editoriales... sé que Ediciones Beta, que publicó mi primera novela, sí está empezando a hacer algunos libros en ebook ahora, sí. Y en principio de Reino de Cordelia con la segunda, pues no tengo noticia todavía de qué es lo que se va a hacer en ese sentido. Bueno, yo te puedo comentar que quizás la política de muchas editoriales, sobre todo de algunas, es de entrada sacar papel que esté unos meses, y cuando ven más o menos lo que tengan que ver, porque yo no entiendo de los indicadores que ellos utilizan. Claro. No sé los indicadores que utilizan ellos para, pues ese pequeño termómetro que tienen para medir y demás, pues lo sacan en ebook, ¿no? Porque claro, sí, claro, si es un libro que ha tenido tirón, que ha tenido buena aceptación, pues claro, muchas veces acaban saliendo. Por supuesto. Te digo porque, bueno, pues no sería extrañar que dentro de nada nos dijeras, oye, que sale tal. Tú todo lo que nos tengas que decir, nos lo dices y demás. Si sale ya os avisaré sin falta. Otra cosa, escribes es una pregunta así un poquito concreta, porque has hablado de los premios, ¿no? Que te has presentado al cuarto premio de Ediciones Beta Relato Corto, que era bianual, que eso fue en el 2008, ¿no? En 2011. En 2013, sí, en 2013 me volví a presentar y obtuve el tercer premio. Eso es. Pero tú empiezas a escribir desde el 2008 o antes. 2008, 2009. No, la verdad es que no recuerdo bien, pero por ahí finales del 2008, principios del 2009. Vamos, que no. Yo lo que quería preguntarte es que es algo que te ha surgido ya un poquito de mayor. Sí. Eso es. Sí, como os comentaba antes, pues por un videojuego que había una página de internet de fans y allí había historias basadas en ese videojuego y por ahí comencé. La verdad es que fue algo por accidente, porque en principio a mí no se me había pasado nunca por la cabeza ponerme a escribir.
Bueno, pues mira, ese primer premio sale publicado, porque también es verdad que es una antología donde se recopilan todos los relatos, tanto de los 3 premios como los seleccionados. Sí. Que por cierto, ese libro está muy bien, porque a los 40 y otros relatos. Está muy bien, hay relatos muy, muy buenos. Muy buenos. Y luego, en el segundo, mezcla de lejía y crema, pues bueno, yo creo que estuvo muy bien. Hay que darse un tercer premio, o sea, un tercer, premio. Se llama premio. Y sí, también seleccionado, ¿no? Sí, pero luego, sí. ¿Perdón? Sí, no, te decía que sí. Ese libro también quedó muy bien y la verdad es que los relatos, pues yo creo que bien también, ¿no? Yo tengo el gusto de compartir contigo, no quedé premio, pero sí seleccionada, con lo cual, mira, por lo menos tenemos algo en común, un libro. Efectivamente, ya tenemos los dos el mismo libro. Muy bien. Hay relatos muy buenos. Hay gente, es que volvemos al problema de siempre, hay muchísima gente que escribe muy bien. Claro. Pero claro, las editoriales no pueden abarcar todo y sobre todo que se juegan su dinero. Al fin y al cabo una editorial es un negocio y el editor necesita ver que un libro puede funcionar. Entonces, por eso es tan difícil, llegar a publicar muchas veces, ¿no? El que dicen, eso es. Ahí quería yo llegar. Claro, yo quería llegar ahí porque, como has dicho, y es cierto, que no te resultó dificultoso lo de la editorial y que te editaron la primera novela. Claro, pero tenías el trabajo avanzado de que habías sacado el primer premio en los premios que esa editorial cada 2 años pues organiza, con lo cual te conocían, habían hecho esa pequeña evaluación de cómo escribías y evidentemente para sacar el primer premio ya tenían mucho camino recorrido, ¿no? Claro, ya por lo menos te conocen. Eso es. Claro, ya te conocen, ya han visto cómo escribes. Eso es, porque cualquiera que nos escuche igual se piensa que es llegar y ya no. No, claro, esto suele ser bastante complicado. Hombre, en este sentido, ese tipo de premios de pequeñas editoriales viene muy bien para estas cosas, ¿no? Claro. Presentarse a estas cosas, a estos premios y oye, que no ya ganar a lo mejor, pero simplemente con que te seleccionen y aparezcas en una antología, en cualquier cosa de estas, en la editorial ya te conocen. Ya si tú luego te pones en contacto con ellos, oye, he escrito una novela y tal, os interesaría, pues si te han seleccionado antes, será por algo, ya han visto algo en ti, ¿no? Lo tienes mucho más fácil. Bueno, Alberto, de pequeña editorial ha pasado a mediana, o sea que bueno, hay pequeñita también. Las cosas en su sitio. Es que eres bueno y por eso te han editado. Y ya está. Bueno, muchas gracias. Bueno, y luego hay otro tema que también quería yo tocar, porque claro, no es un mal menor, al contrario, hay que darle su importancia, que lo has pasado así también, como ha sido muy rapidillo, pero luego estoy aquí para retomar temas. Ese acceso a la edición de premios artísticos y literarios del Ministerio de Defensa, que era la 14ª edición, también tiene su importancia, ¿no? Sí, claro. La verdad es que aquel fue el primer concurso al que me presenté, ¿no? El Ministerio de Defensa. Ahora supongo que seguirán haciéndolo, pero como os he dicho antes, ya he cambiado de ministerio. Pero anualmente convocaba unos premios de pintura, de escultura. Creo que eran pintura, escultura, fotografía y relato. Era pues algo más limitado porque se limitaba, estaba acotado a los trabajadores de defensa, tanto civiles como militares. Del órgano central. Del órgano central me refiero al edificio del Ministerio de Defensa aquí en Madrid y algunos edificios satélites más, pero yo no sé si había por aquel entonces pues alrededor de 6.000 o 7.000 personas trabajando allí. O sea, es una cifra importante, ¿no? La gente que se podía presentar. Y bueno, pues aquel fue el primer premio que conseguí por un relato muy divertido que se llamaba Haga usted ejercicio. Muy bueno, muy saludable también, muy saludable. Muy saludable, la verdad es que con consecuencias nefastas para el protagonista, pero bueno, eso ya es otro tema. Bueno, Eduardo Alzola, aquí muy cercano también a nosotros, claro, él tiene su pregunta. ¿Para cuándo más de Goyo Barral? Te pregunta.
Pues yo espero que para el año que viene. Estoy en ello ya lo he retomado. Me está costando un poco, lo reconozco, porque lo que decíamos antes, ¿no? Tanta presentación, tanta promoción. Me está costando un poquito cogerle el hilo, pero yo espero que para finales del verano que viene tenerlo listo. Claro, pero bueno, que si lo sacas un poquito más tarde es porque estás con el... Porque estamos puliendo los efectos. No, es que... Y con los mimbres que se dice, ¿no? Porque si te sale bien toda esta promoción y encima con el premio y demás, bueno, pues igual la siguiente ya tiene algo ya, como decimos, un poquito ganado, ¿no? Sí, claro, sin duda. No te va a resultar difícil ahora tocar una editorial, supongo. ¿O sí? Hombre, yo creo que cada vez irá siendo más fácil, ¿no? Quieras que no, sobre todo, haber conseguido el premio García Papón ya tiene dentro de la gente que se dedica a la novela negra, ya tiene un prestigio. Claro, es un premio relativamente importante, por supuesto no es el Planeta, pero es un premio que ya la gente te empieza a conocer. Y eso pues puede teniendo en cuenta lo que dicen del Planeta, igual es mejor el que has conseguido tú. Hombre, a mí ilusión seguro que me ha hecho tanta como a todos los que han ganado el Planeta, pero vamos. Bueno, o sea que eso sí que te lo puedo asegurar. Lo que tienes entre manos como proyecto sería lo que nos acabas de decir, además de toda la promoción, que insisto, que tiene su tiempo y a veces es complicado porque sé que hay un tema, tienes que volver a modificar no sé qué cosa, donde tenías que ir resulta que no, que es en el otro lado, estamos trabajando, quiero decir, a ver, todo eso requiere mucho tiempo también, ¿no? Sí, si sale más tarde lo que estás proyectando, que tampoco pasa nada, ¿no? Claro, no, lo importante sobre todo es que salga bien. Si en vez de para el año que viene sale pues para el otro, pues bueno, pues, lo ideal es que no... Bien y que tú vayas a gusto también con toda esta promoción de La muerte invisible. Efectivamente, y no, sobre todo eso, que salga bien. No quiero dejar demasiado tiempo porque, como os he comentado antes, continúa, digamos, la historia de Entre la lluvia, no el caso que se investiga, sino la historia de los policías, ¿no? Ajá. Porque lo que sí tiene Entre la lluvia no se limita a la resolución del caso que se plantea, sino que yo creo que la novela negra, deberíamos distinguir entre novela policíaca y novela negra. La novela policíaca sería simplemente eso, un crimen y la resolución. Uh-huh. La novela negra yo creo que tiene que mostrar un poco, tiene que servir un poco para denunciar las miserias, los problemas de la sociedad actual, ¿no? Entonces, en ese sentido, la forma de hacerlo, que tengo yo por lo menos, es a través de cómo influyen la vida cotidiana en las vidas de los protagonistas, de Carmen Alonso y Goyo Barral, ¿no? Uh-huh. Entonces, no quiero dejar demasiado tiempo por eso, porque hay una continuidad y si dejas mucho, pues el público se va a olvidar. Hombre, claro, evidentemente. Hay que tener un ritmo continuado. Bueno, miren, sí, perdona. Tenemos que empezar a despedirnos. Ya, pero yo le quiero decir... Pues qué pena. Yo le quiero comentar una cosa que nos ha dicho Eduardo Arzola, que, hombre, pues es verdad, hablamos del EVOC, hablamos del tal, y todo no va para todo. Esto es como el traje de un sastre que le hace a uno, le queda fenomenal, pero a otro como que no. Pues Eduardo Arzola opina que lo de La muerte invisible en EVOC como que no lo recomienda, porque dice que la edición en papel es chulísima y es imprescindible. Yo tengo que decir que es un libro precioso, sí. Sí, la verdad. El editor Jesús Ejido ha hecho un trabajo maravilloso. Sí, tiene una buena portada. Bueno, yo tengo que decir que he buceado y que he revisado mucho más que lo que ha pasado Alberto a nivel de información, y invito a los que nos están escuchando y a los que lo escuchen en diferido en otro momento, que por favor se metan en las reseñas, en todo lo que es su página de Facebook, el blog, y francamente todas las entrevistas que le han hecho, y ya no solamente van a poder escuchar y hacerse un eco de lo que son las novelas en este caso, ¿no? Sino también de cómo es Alberto Pasamontes, que es una persona muy encantadora. Muchas gracias. Buena gente, que se llama. Por aquí decimos buena gente. Buena gente, sí, por aquí también se dice. Pues, bueno, Alberto, no sé si hay algo más. Gabriel, ¿qué más hay? No, solamente preguntarle a Alberto si se la ha pasado bien. Eso.
Me lo he pasado muy bien. Se me ha hecho, a pesar de que llevamos una hora, pues se me ha hecho corto y he estado muy a gusto, la verdad. Con gente maja, pues es imposible no estar a gusto. Hemos estado 1 hora y unos minutos. Pues mira. Yo te agradezco que hayas estado con nosotros compartiendo todo tus experiencias y un poco parte de tu vida. Ha sido un placer. Nosotros todos los miércoles estamos aquí, aunque probablemente a partir de ahora empecemos a algunos miércoles no estar, porque esto de tener una vida ocupada nos complica todas las cosas que nos gustan hacer. Miren, Claro. ahora Dime. te toca. Pues sí, bueno, a ver, tampoco quiere decir nada porque a veces no es la cantidad sino la calidad, ¿no? Con lo cual nos vamos a agarrar a que cuando estemos lo hagamos bien, por lo menos lo mejor que sabemos. Y por supuesto, ¿qué me queda? Pues me queda dar las gracias a nuestro invitado, Alberto Pasamontes. Ha sido un rato muy agradable. A vosotros por haberme tenido en cuenta. He aprendido porque realmente has hecho una diferenciación entre la negra y estas cositas que a veces tenemos ahí un melé que digo yo. Y luego por otro lado, pues una charla muy amena. Creo que nos han estado siguiendo. No es que la gente esté muy dada a hacer preguntas. Yo invitaría a que hicieran más, que las dejaran escritas, que luego no pasa nada, que se meten en el evento, que lo pueden ver, que el evento es para Alberto y puede rellenar lo que falte, inclusive aclarar, contestar a algunas dudas, lo que sea menester, ¿no? Y por supuesto, hombre, pues que no nos dejen de escuchar también nuestros amigos de Latinoamérica, que hablamos el mismo idioma, pero también en Francia y África y en países, por supuesto, el resto de Europa, ¿no? Que no importa la hora, que se puede hacer luego en el podcast, que podemos escucharlo. ¿Y qué me queda? Pues también decir gracias a Universal, que continúe en la línea, que siga con esta ventana como si fuera ya la luna muy grande y abierta al mundo. Y muchísimas gracias y bueno, pues que tengáis una muy buena noche. Y deciros que como siempre, yo no sé, la verdad es que no lo hacemos, siempre lo digo, porque parece como que lo planeemos, pero la verdad debemos tener unos angelitos que nos echan unas manos, ¿no? Siempre parece como que el que entrevistamos en este momento, el siguiente es como desde otra punta de la geografía española o de Canarias, para aquí para allá, pero no, esta vez, en esta ocasión, que será el 4 de noviembre, o sea, miércoles que viene, vamos a tener a Francis Ríos Brito, que estará en Venezuela, ya nos dirá exactamente dónde, pero claro, hemos hecho un salto muy grande esta vez, ¿no? Y bueno, hasta el próximo miércoles, un beso y muy agradecida de haberte tenido, Alberto, y por supuesto gracias, Gabriel, y a todos los que nos han escuchado, y los que nos escucharán. Un beso. Estupendo, el gusto es mío y insisto, he estado muy muy a gusto y muchas gracias por lo bien que me habéis tratado. No, gracias a ti por haber estado con nosotros, porque para nosotros cada persona de las que pasan aquí en las entrevistas en el saloncito nos enseñan algo. Ajá. Lo que es una pena que muchas veces la gente se llena la boca de la cultura, pero nada más se llena la boca. Sí. Uh-huh. Porque después cuando va a leer busca en la librería un bestseller. O sí. Cuando que tampoco tiene nada de malo, pero bueno. No tiene nada de malo, pero no es nuestra cultura. No es lo mismo, no, efectivamente. También cuando va a escuchar un programa de radio, quizás escuche una tontería. O prefiere mirar en la televisión esos programas rosa de porquería. Pero después nos llenamos la boca con la cultura, porque queda muy bonito decirle a los amigos que sos una persona muy culta. Esto es como lo de Gran Hermano, no, que nadie reconoce haberlo visto, pero ahí llevo 16 ediciones. O lo mismo de que nadie vota al presidente que gobierna mal. Muy bueno. Muy fino has estado. Vamos a dejar la política. No, si estamos hablando a nivel general, ¿eh? Ya. Yo viví en Argentina y cuando estaba Menem nadie lo había votado. Y acá pasa exactamente lo mismo. Claro. Entonces, esa hipocresía que tenemos todos, espero que nos las olvidemos un poquito. Y sobre todo para las cosas que son nuestra cultura, como los libros que escribe Alberto, como las cosas que escribe Miren, como las cosas que escriben todos los que han pasado por el saloncito. Esta fue la entrevista en el saloncito del día de hoy. La semana que viene
nosotros vamos a estar aquí. Y la cultura también estará aquí. Te esperamos. Hasta la próxima. Si me hace caso el botoncito, puedo poner la canción. Ahí está, ahora sí me hace caso.